Estamos en la provincia de Mendoza y vamos a conocer la Biblioteca Pública General San Martín, fundada hace 189 años y que fuera testigo muda y protagonista absoluto de uno de los robos más importantes a la cultura literaria argentina. Estamos con Facundo Mercadante, que es el director de la Biblioteca Pública San Martín, aquí en la ciudad de Mendoza. Dije bien. Dijiste bien. Lo que no dije bien, y que todavía no les conté tampoco, que esto es como la antesala a la Sala del Tesoro, donde estaban los libros que fueron robados aquí en el 2003. Pero aquí veo libros que son bastante antiguos. ¿Qué es esto? Claro, estos son libros antiguos que nosotros de alguna manera recuperamos un tiempo después de este robo del 2003. De un camión que pasaba de Mendoza a Chile, tenía todos estos libros metidos. Entonces, cuando apenas abrió la policía y gendarmería, dijeron, bueno, encontramos los libros de la biblioteca. O sea, que se suponían que eran esos. Sí, sí, sí. Y realmente, bueno, no eran, pero son libros muy valiosos. Como este Don Quijote. ¿Tenés idea de qué año es esto? No, ahí debe salir en la primera etapa. Mira eso. Sí. Tiene unos grabados originales que son una locura. Se deshace. Ahí está, mira. Estos ya venían con cierto grado de avance de la enfermedad, ¿no? Unos hongos que trae, así que... Mostrame alguno de los grabados. A ver qué es ese grabado. Increíble. Y, mira, el lomo, ¿esto es oro? Ese es oro. Para la gente que no entiende y cree que a lo mejor cuando hablamos de las joyas son las de la corona de la reina Isabel, ¿cuál es el valor de uno de estos libros en el mercado? Mira, es como si yo te preguntara cuál es el valor de la Pietà de Miguel Ángel. No tiene sentido. Es una cosa que no tiene valor comercial y el que generalmente no la roba el que las quiere, sino las manda a robar. Por encargo. Entonces, por encargo. Y entonces, en el momento que alguien roba así, lo único que tiene interés es conservarla para sí o eventualmente por una vía muy de izquierda llegar a un mercado que prácticamente no existe. Son otros propietarios de libros robados que nunca los van a mostrar, los quieren para sí y no los quieren vender, los tienen ocultos, ese tipo de cosas. Coleccionista enfermo. Claro, sí, algo así. ¿Cuál es la diferencia entre un libro incunable y estos que se robaron aquí? Porque vos decís joyas, incunables. Todos son joyas. El incunable son los de los primeros momentos de la imprenta. Pero había algunos, por ejemplo, que eran manuscritos. Y los manuscritos son más antiguos y más valiosos que los incunables. ¿En qué estado estaban estos libros? Había de todo. Los que yo catalogué estaban curados. Curados ¿Qué significa? Que habían sido sacados los bichos que tenían adentro, curado los cueros, se les había hecho todo un baño de colágeno para que los cueros revivieran. Eran libros de todos más de 300 o 400 años. Luego se habían ido asignando a estanterías por siglos. Eso fue un poco el inconveniente para el robo, porque todos los que tenían más antigüedad estaban juntos y eran muy fáciles de llevar, porque con solo llevarse una estantería era... Montarla ya se la llevaban. Sí. ¿Qué es lo que se robaron exactamente? Mirá, son 136 libros. Hay que tener tiempo, hay que tener cómo, hay que estar preparado para llevárselos. Vos imaginate un volumen alrededor de 1 metro, digamos 2 metros cúbicos de libros, son 136. El más antiguo era una especie de herbario, es decir, un tratado de hierbas curativas, digamos, que databa del 1640 por ahí. Pero esto que decís es muy cierto. Para llevarse todo eso tiene que haber habido muy poca seguridad. Una inteligencia preparada como para poder sacarlos. Porque vos me estás hablando de cosas de 1600 y yo me imagino que si quiero agarrar una hoja se deshace. Sí, sabían exactamente qué buscar porque tenemos del siglo XVIII, tenemos del siglo
XIX, muchas cosas valiosas, pero ellos fueron justamente a lo que era más valioso. Hubo un acceso al edificio, a la biblioteca, un acceso a la antesala y a la sala donde se guardaban los libros, sin violentar nada. Es decir, ¿qué supones? Tenían las llaves, era un equipo profesional que venía con cerrajeros, no lo sabemos. Es un edificio que tiene la puerta de entrada con una simple llave Yale, esa que la puede encontrar tirada en la vereda en cualquier parte. Las puertas interiores, las puertas para acceder a donde estaban las joyas bibliográficas en ese momento, son de esas llaves alargaditas, cuadraditas, comunes. No había señales de violencia, por lo que se suponía que habían entrado con una llave verdadera. Las llaves verdaderas en esa época en la biblioteca no tenían ningún sistema de seguridad digno de ese nombre. Nunca se puso una alarma, nunca hubo... Yo lo logré, una vigilancia de un policía en la puerta, y he ido muchas noches, el policía estaba dormido, había ido a hablar por teléfono. Se sustrajeron una cantidad importantísima de libros, entre ellos algunas joyas bibliográficas que por muy poco tiempo no eran incunables. A plena luz de día, o el movimiento de biblioteca, que debió contar con un apoyo logístico, aunque sea mínimo, pero apoyo logístico al fin, porque se necesitaba acarrear esa cantidad de libros, que fue muy importante, libros que son bastante grandes, son bastante difíciles de acarrear, y nadie aportó nada. El lugar de ingreso a la biblioteca tenía una entrada principal que daba a la calle San Martín, donde podía estacionar un auto, pero un auto ahí podía ser visto por cualquier persona. 136 libros de tapa dura y de diverso tamaño, y de tamaño importante, como me decían que eran, pues no eran obras chiquitas, algunas eran más grandes, ¿no? Son de un volumen y un peso que realmente hacen difícil su traslado por una persona y en tan poco tiempo. Si se hizo en auto el traslado, hay un montón de gente enfrente, hay puestos de venta de flores, taxistas. Es un lugar de mucho movimiento y nadie vio nada. ¿Cómo desaparecen? No sé. ¿Cómo desaparecen un cajón de 2 metros de alto por 1 metro cuadrado? Vos imaginate... Eso tiene que ver con vivencia de un montón de gente. Sí, sí. Se estima, yo he visto incluso el expediente de aquel momento, vos pensá que yo en el 2003 estaba en una comisión en la legislatura justamente de Cultura y Educación, y cuando saltó esto fue realmente para los mendocinos como un robo al patrimonio, al más íntimo, ¿no? Sin lugar a dudas. Todo el mundo diciendo, por Dios, recién la biblioteca tuvo muchísima visibilidad en ese momento. Los empleados todos tristísimos, toda la gente triste, investigadores, escritores que saltaron, porque imagínate que dentro de los 136 había libros que pertenecían a San Martín. ¿Que fueron de la primera donación con la que se inauguró la biblioteca? Más o menos. San Martín para nosotros es como un fundador. ¿Por qué? Porque él dejó un testamento antes de partir a la gesta, donde decía, quiero todos mis libros acá. ¿De qué año estamos hablando? Y eso es 1818 más o menos. Él se va, ¿no? Él se va a Chile, le pagan con 10.000 pesos la liberación de Chile, y él funda con eso la Biblioteca Nacional de Santiago. Va hacia Perú, libera Perú, y todos sus libros los manda quedan para en la aquí. Biblioteca Nacional de Perú. Y manda 700 acá a Mendoza. ¿Están aquí esos libros? De los cuales llegan 600, se pierden en un terremoto terrible que hubo en 1861. Se pierden otros tantísimos. La gente los fue recuperando meses y años después, a 5 kilómetros a la redonda, con barro, los traía de nuevo, lo que te da la idea de cómo quiere la gente a la biblioteca, ¿no? ¿De quién depende esto? Esto depende de la Secretaría de Cultura del Gobierno de Mendoza. Reclamamos infinidad de veces, y sé también que mis anteriores colegas habían hecho lo mismo, todo el personal, porque hubo un momento en que esos libros estaban, ¿cómo te puedo decir?, en la trastienda de la biblioteca, totalmente desentendida la gente responsable de ellos. Acá en Mendoza no hay nadie que se salve en el ámbito político, ¿no es cierto? Y en el ámbito oficial, no hay nadie que se salve de la responsabilidad de lo que aquí pasó. Porque esto fue alertado con muchísimo tiempo de anticipación y con elementos concretos, y nunca hicieron nada. Es decir, que el desentendimiento, la falta de interés por realmente cuidar las cosas, que son patrimonio y que son de todos nosotros, eso es algo que no entienden las autoridades. Yo estuve reunido con Jalif,
que en ese momento era el ministro de gobierno, del cual dependía la biblioteca, y se le informó a él de los riesgos y de todos los reclamos que veníamos haciendo. Jalif estúpidamente preguntó, ¿pero y qué se pueden robar de la biblioteca? Libros. Sí, señor, libros, las joyas bibliográficas se pueden robar. El 15 de julio, en el 99, se fijan las primeras guardias de 24 horas. Recién en el 2001 se toma contacto con la realidad de lo que sucedía aquí dentro de la biblioteca. ¿Por qué? Porque muere un empleado que estaba cambiando un vidrio y después ya el 10 de abril del 2003 es cuando se roban las joyas, 2 meses posterior a lo que fue la fiesta de la vendimia. ¿Y este señor que vemos aquí quién era? Él es Ignacio Sciordia, es un doctor en historia que vino a hacer justamente a trabajar sobre las joyas y a hacer el catálogo de las joyas. Lo estaba terminando. Le dijimos, bueno, aprovechemos la vendimia, mostremos las joyas. Estaba bastante bien cuidado el tema de seguridad porque estaban en vitrinas, había gente de seguridad dando vueltas todo el tiempo, pero parece que esa exposición ha atraído, probablemente es una de las hipótesis, que esa exposición, 2 meses antes, atrajo la atención de alguien que dijo, bueno, a ver, ¿qué tan fácil o tan difícil es robarlo? Bueno, fácil. Era muy fácil. Una necesidad de carácter político del funcionario de ese momento, es decir, buscando, digamos, cierta relevancia, ¿no es cierto? Se le ocurre poner en exposición la joya bibliográfica. El personal reaccionó oponiéndose a esa medida. Argumentamos por escrito, en forma verbal, en entrevistas, salimos a los medios a exponer, digamos, la locura que era esto, dado que esto es un edificio que no tenía en ese momento ningún tipo de seguridad. Y nadie vio nada, el cuidador tampoco vio nada, ninguna cámara de seguridad de los alrededores tomó nada, entonces esto hacía suponer que en realidad el robo fueron sustracciones de a poco y bueno, llegó un momento que esta situación ya era insostenible y ante la evidencia de cómo iban a ser exhibidas públicamente, se habían anunciado que iban a ser exhibidas públicamente, bueno, de alguna forma había que blanquear que estas obras ya no estaban en la biblioteca. Entonces, una suposición con bastante grado de razonabilidad era pensar que estas obras habían sido sustraídas a lo largo del tiempo. Eso hubiera requerido numerosas entradas a la cámara para llevárselos de a uno. Y la cámara estaba muy custodiada, sobre todo por el doctor Sciordia y la bibliotecaria Silvia Pro, que fueron los que hicieron el catálogo de las obras. Durante años trabajaron en ese catálogo y acababan de terminarlo. Es decir, que ellos entraban exclusivamente pidiendo las llaves, abriendo, trabajando y volviéndolas a devolver donde estaban custodiadas. Y él quedó imputado. Él quedó imputado junto con Elena Nanclares, junto con gente que en realidad no tenía la responsabilidad de la seguridad. Aide Magnani, que era la directora de ese momento. ¿Y por qué quedan imputados si no tenían responsabilidad? Porque sus dedos estaban en las vitrinas, porque, bueno, tenían, digamos, que ver con las joyas bibliográficas. Aide Magnani era la directora, no la responsable. La investigación fue bastante dificultosa. Nunca se encontraron responsables penales de esto, tampoco se determinaron responsabilidades políticas, porque también hay otro aspecto muy importante. La Fiscalía de Estado, que se podría y se debería haber hecho parte en el expediente, no lo hizo, y tampoco hizo una investigación administrativa seria para determinar responsabilidades administrativas de los funcionarios de ese momento, para ver si tenían algún tipo de responsabilidad o determinar algún tipo de responsabilidad en este hurto. La causa seguía los pasos oficiales y no había ningún querellante. Le pregunté si la biblioteca, la universidad, la Junta de Estudios Históricos o alguien, el mismo Estado, el gobierno, se podía constituir. Me dijeron que sí, pero que no lo habían hecho. Y le pregunté si un particular lo podía hacer y me dijo que sí, bueno, y yo tomé la decisión. Nosotros nos constituimos en querellantes como patrocinantes, junto con Armando, que fue el querellante particular en la causa, y nos hicimos parte en la misma. Realmente el trámite fue bastante tortuoso, si se quiere decir, desde el punto de vista judicial, ¿no? Sobre todo por la inacción de la justicia, en el que en todo momento uno buscaba impulsar la investigación, aportar datos,
o líneas investigativas, y realmente nos encontramos con el inconveniente permanente de o la falta de cuidado, o la falta de gana, o porque no se supo hacer, de abrir distintas líneas investigativas. Ana María Villalobos y la señora Aide Bozo de Mañani nos ordenaron de que nos quedáramos callados y que no avisáramos a nadie. No querían que esto se supiera. Nosotros no les hicimos caso, avisamos a la policía, avisamos a la prensa. Al día siguiente, por el aviso que nosotros le habíamos dado a la policía llama a la biblioteca y dice: ¿qué pasa que no vienen a hacer la denuncia? Entonces, Aide Bozo de Mañani, cuando se entera de que de la policía nos estaban reclamando que vayamos a hacer la denuncia, ahí la llama a Villalobos y dice: mira, no vamos a poder ocultar esto y vamos a tener que ir a hacer la denuncia. Yo fui la primera en contactar a Interpol. Interpol, creo yo, que no hizo mucho. Espero que me estén escuchando. Y el juez que llevaba la causa acá, tampoco. Sí, para encausar a los directivos, hacer sumarios, a mí no por suerte, a gente que estaba por debajo, pero eran los responsables tenedores de las llaves. Y a otros sospechosos que nosotros proponíamos, a esos nada. Siempre se buscó por el lado de los empleados de la biblioteca. De hecho, se inició otra causa paralela de malversación culposa, en el cual se investigaba la actitud negligente o imprudente de algún funcionario político o de los propios empleados que dieron ocasión a este hurto. La exposición se cerraba un día viernes a la noche, a las 20. Se cierra la biblioteca, el guardia se tenía que quedar y al otro día, sábado a las 8 de la mañana, hacer entrega de la llave en la guardia de la Subsecretaría de Cultura. Y la biblioteca volvió desde el sábado a las 8 de la mañana hasta el lunes, que retornamos nosotros, el edificio quedó abandonado. El edificio y las joyas quedaron abandonadas ahí donde estaban. Una de las grandes sospechas era que la llave en la cual se guardaban estas joyas bibliográficas también la tenía una empresa de seguridad que en ese momento se encontraba contratada. Nunca logramos que nos dieran el listado de personal de esa empresa de seguridad para, aunque sea, hacer una somera investigación. Tampoco el juez insistió mucho en eso. Digo, esos pequeños grandes detalles que hacen una investigación no se lograban. La causa se reserva en Secretaría, luego por unas cuestiones de modificaciones del Código Procesal de Mendoza pasa a una Fiscalía Correccional y esta Fiscalía Correccional imputa a 5 personas del delito de malversación culposa de caudales públicos. Y según tengo entendido, después esa resolución no llegó a nada y se dictó el sobreseimiento de las personas imputadas. Las personas imputadas en ese momento era Guillermo Romero, por entonces subsecretario de Cultura, Ana Villalobos, es directora de Patrimonio, María Elena Nanclares, subdirectora de la biblioteca, Aide Bocio, a cargo de la dirección de la biblioteca, e Ignacio Ciorda, cuidador de la biblioteca. En cuanto a las acusaciones no formales, sino subterráneas que se hicieron sobre mi persona, sobre todo a partir del secretario de Cultura de aquel momento, Guillermo Romero y otros más, diciendo que acá había una intencionalidad política, yo quiero aclarar, que quede, que no hubo ninguna intencionalidad política en tanto en cuanto yo no soy peronista, no soy gorila, pero no soy peronista, que era la oposición en ese momento, tampoco soy radical de un sector opuesto, y menos del Partido Demócrata, que son los 3 partidos que acá manejan la política en Mendoza. Fue solamente una cuestión personal por indignación. Volviendo al tema de los libros robados, ¿cuál es el valor económico en moneda? Se dijeron muchas cosas. Hablaban de 20.000 euros, hablaban del conjunto, hablaban de algunos. Yo la verdad no tengo ni la más pálida idea de lo que buscamos en algunos. Después cuando yo estaba haciendo la investigación, cuando buscamos algunos valían 10.000 euros de por sí. Entre los que se compraban, pero el valor es patrimonial. Claro, o sea, el valor, 10.000 euros no es nada. No lo compras para lo que es el libro en sí, ¿no? Hay teorías. Una, que hubo connivencia
de gente que trabajaba en la biblioteca, otra que los libros se fueron sacando de a una. ¿Vos qué es lo que crees que sucedió? Mira, la verdad que es para imaginarlo en realidad, es para escribirlo, es una especie de policial se podría hacer, porque la hipótesis de que alguien de acá fue una especie de entregador tiene cierto sustento, porque no había ninguna cerradura forzada, ¿no? No había signos de maltratar la puerta ni nada de eso. Entonces hay una idea de que alguien abrió la puerta, ¿no? Y conocía la llave, y conocía exactamente qué llave tocaba. La verdad, te digo la verdad, Ronnie, yo no le doy vueltas al asunto y no entiendo cómo puede ser que 136 libros dejen de estar en un estante, porque estos mismos libros son difíciles de robar. Porque ya ahora tenemos cámara de seguridad, tenemos un vigilador, tenemos un montón de cosas. Pero 136 libros que están después de 2 o 3 puertas, la verdad que no sé cómo... ¿Cuántos libros de ese nivel le quedan a la biblioteca? No, muchos. Tenemos libros todavía del siglo XVIII. Digo, hay joyas todavía que quedan. ¿Y qué hace falta para que la gente pueda tener acceso? Primero, decisión de las autoridades, empezando por mí y quienes, digamos, están encima mío, ¿no? Pero también una especie de tranquilidad de que esto va a estar bien cuidado. Porque nosotros, justamente, yo para recién ahora hacer, por ejemplo, en octubre, que es la idea, hacer una exposición de las joyas, tengo que tener la mayor seguridad, saber que nadie va a tocar nada, tener más vitrinas, tener todo dispuesto. Recién ahora podría hacerse una exposición. Y más que exposición, si alguien quiere tomar contacto, que tenga la nota y todo lo demás, pero también para achicar, ¿no es cierto?, el miedo y el pánico que existe alrededor de esto. Yo cuando he propuesto una cosita así, ha saltado como diciendo, no, vas a tocar el tema de las joyas porque revuelve todo el tema. Sí, hay que revolverlo, o sea, es decir, hay que sacarse ¿Qué es más caro, el libro en sí o mantenerlo? Mantenerlo tiene su costo, porque tiene que estar a una temperatura adecuada, son 18 grados, muy poca luz. Tiene un costo, pero el libro es el libro. Vos cuando los ves, finalmente, ves el ex libris, ¿no?, de San Martín, decís, sí, tiene que verlo, lo tengo que ver yo y lo tiene que ver todo el mendocino, el visitante, el turista. Así que lo vamos a hacer. ¿Cómo termina esta historia de los libros? Bueno, lo más posible es que no se vuelvan a encontrar. Es posible que estén en Europa, en la casa de algún coleccionista privado, y es muy difícil por el tiempo transcurrido que se dé final término. Por lo que tengo entendido, las obras nunca aparecieron, figurarían en lo que se llama la orden del día, en la búsqueda en internet y en la búsqueda de la policía local, pero no, sin resultados hasta el momento. El patrimonio es identidad. Es decir, ¿quiénes somos? Bueno, somos la joya del general San Martín que donó a la biblioteca, somos la historia, somos lo que la ciencia puede sacar de esos datos, de esos documentos, porque terminan siendo documentos. Y curiosamente no son exactamente libros. No son libros, son objetos museales. ¿Quién gana con la pérdida de la identidad, con la pérdida de la cultura, con la pérdida de lo que es el patrimonio de los argentinos? Yo te puedo decir una cosa muy terrible, que lo tomo de Fernando Báez. Fernando Báez es el defensor del patrimonio bibliográfico de la UNESCO. Él escribió un libro que se llama Historia Universal de la Destrucción de los Libros. Y dice, nunca los libros se destruyen tanto por incendios, por inundaciones, por terremotos, como los que destruye el hombre. El 90% de los libros han desaparecido por voluntad del hombre. Aquello de que bárbaros, las ideas no se matan, sí, justamente los libros es la manera de matar las ideas. Con la pérdida de estos 136 ejemplares, puede que la Biblioteca Pública General San Martín se haya empobrecido un poco más. Los que sí tenemos para perder somos todos nosotros, porque los investigadores ya hay una parte de nuestro pasado en la cual no van a poder bucear. Ojalá algún día estas joyas recuperen su lugar en el tesoro de la biblioteca.